Cristo es su vida. Para la iglesia, esto es un recordatorio para nosotros y para el visitante, la persona que no ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Quisiéramos apuntarle quién es el único camino, la verdad y la vida. Si tratamos de ver este pasaje, el que acabamos de leer, sin el Evangelio, nos condenamos a nosotros mismos. El Señor nos condena. Porque somos incapaces en nuestra naturaleza de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero gloria a Dios por Cristo, quien lo hizo perfectamente cumpliendo el estándar de Dios. Deberíamos recordar, enfocar y meditar y gozarnos en Cristo mientras vemos este pasaje y mientras vemos cualquier pasaje de la Biblia. Sí, es importante que aprendamos el contexto histórico de las Escrituras, pero nos quedaríamos sin esperanza si no miramos cómo esto tiene que ver con Cristo, cómo esto tiene que ver con el plan de salvación de Dios. Cuando entendemos el Evangelio, este libro de Eclesiastés nos provee con una manera de ver al mundo marcada por el temor de Dios, dándonos contentamiento en esta vida y esperanza para el siglo venidero. Este libro nos enseña a someternos a la santa soberanía de Dios. Y antes de entrar en el versículo, quiero que pasemos un poco de tiempo viendo dos conceptos fundacionales del libro de Eclesiastés, cuáles son la vanidad y la frase debajo del sol. Entonces, voy a leer Eclesiastés 1, del 1 al 5. Vamos a ver varios versículos en Eclesiastés hoy. Eclesiastés 1, del 1 al 5, dice así: Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Entonces, esta palabra vanidad, en el original es la palabra hebel. Y en nuestro idioma no hay una palabra que capture la definición de hebel. La palabra hebel describe lo que es frustrante, desconcertante, fugaz o pasajero. Y veremos ejemplos de los usos de esta palabra. En los versículos que acabamos de leer, el predicador hace una pregunta importante en el versículo 3. Pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y él sigue describiendo cómo todo es lo mismo en la vida, en este mundo. Y pareciera que la vida no tiene sentido porque dice que no hay memoria de lo que precedió antes ni de lo que habrá después. Y sigue diciendo en el versículo 14: miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. En el 2:11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces vemos cómo el autor del libro va desarrollando esta idea que todo el trabajo que se hace en este mundo caído es hebel, solo causa aflicción de espíritu. Y seguimos viendo esta palabra hebel, que también se refiere a lo que es desconcertante, algo que produce confusión. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El 8:17, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace,
Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Y también vemos que esta palabra lleva lo que es fugaz o pasajero. Eclesiastés 11:10, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, ya habiendo visto unos ejemplos de esta palabra Hebel, vanidad, también vamos a ver las implicaciones también de la frase debajo del sol. También la frase debajo del sol se usa durante el libro muchas veces, y esta frase debajo del sol se refiere a la vida en este mundo físico, en un mundo caído por el pecado del hombre. Pablo parece hacer referencia de esta idea en Romanos 8:20, cuando él escribe, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces, cuando vemos esta frase debajo del sol, debería venir a mente que vivimos en un mundo caído, y lo que vamos a ver en nuestra experiencia humana en este lado de la eternidad está marcada y maldecida por el pecado. El libro de Eclesiastés no permite una visión ingenua de la vida ni nos promete prosperidades. La palabra no encontramos que sea verdad el falso evangelio de la prosperidad. Sabemos que conociendo y confiando en Dios no elimina lo difícil de la vida. Todavía vivimos con los efectos del pecado en nosotros en cuanto a nuestra carne, y también en el mundo vemos desastres naturales, tornados, huracanes. Experimentamos la vejez, lo que es enfermedades y la muerte también. Y mientras sigan naciendo seres humanos, van a seguir naciendo con la naturaleza pecaminosa. El único que nació sin naturaleza caída fue Cristo. Él tuvo que ser concebido del Espíritu Santo a través de una virgen para que no naciera con esa naturaleza caída en cual nosotros todos nacimos. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. En una sola persona existen dos naturalezas completas, inseparables. Él no es mitad Dios y mitad hombre, o a veces Dios y a veces hombre. La Biblia afirma su divinidad, así como su humanidad. Hay una sola unión de ambas naturalezas en una sola persona. Y tal vez nosotros no lo dice la Biblia, y es lo que la Biblia enseña. Entonces, ya habiendo visto un poco los conceptos de Hebel y la frase debajo del sol, entramos a nuestro primer punto, el discurso de Salomón. Entonces, la primera parte del versículo dice: el fin de todo el discurso oído es este. Y la versión de las Américas lo traduce así: la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Entonces podemos entender que esta porción del versículo nos está alistando para escuchar el fin o la conclusión de todo libro, de todo lo que Dios ha dicho por medio del escritor. Pero antes de ver eso, quisiera intentar de resumir el libro, de qué quiere decir Salomón el fin de todo el discurso. ¿Cuál discurso? ¿De qué se trató su discurso? Entonces, brevemente voy a tratar de resumirlo para nosotros, y obviamente no le haré justicia al libro. Entonces les animo que todos pasemos tiempo en el libro y también en general en todas las escrituras.
En los primeros 6 capítulos del libro, el predicador hace lo que muchos teólogos llaman una investigación de la vida. En el capítulo 1 empieza, como el que leímos, empieza con un poema sobre el ciclo de la vida. Sigue hablando sobre la vanidad de esforzarse por el conocimiento. En el capítulo 2 escribe sobre la vanidad de esforzarse por el placer, y también sobre la vanidad de esforzarse por la sabiduría. En la última parte del capítulo 2 hasta el capítulo 6, escribe sobre la vanidad de esforzarse por los resultados del trabajo. Y estas son las conclusiones que hace Salomón. Se las voy a dar. Las conclusiones que él hace. La primera, que todo es temporal. Todo está predeterminado. La número 2. La número 3, todo está sujeto a la injusticia. Todo está sujeto a la opresión y la envidia. Todo es propenso a la pérdida. Todo está subordinado al temor de Dios. Y todo es una frustración potencial. Creo que podemos ver por qué la gente dice que este libro es un poco pesimista. La segunda parte de su discurso se enfoca en una evaluación de la vida. De los capítulos 7 al 8, él se enfoca en la incapacidad de saber qué hacer, porque escribe que todas las cosas mejores son contrarias a las expectativas, que la vida es impredecible, que abunda la necedad, que la vida está llena de cosas que parecen ilógicas o contradictorias. Por ejemplo, en Eclesiastés 7:5 él dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. O el 7:15 donde escribe, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. En los capítulos del 9 al 10, él escribe sobre la incapacidad que tenemos de conocer el futuro. Él escribe que la vida es incierta y breve, que la sabiduría no garantiza el éxito y que el mal sucede. Y para terminar su discurso, él escribe un poema sobre la juventud, en el capítulo 11, y una alegoría sobre la vejez, en el capítulo 12. Y termina su discurso con el versículo que estamos viendo hoy, el que leemos en 12:13, y también hace mención del juicio final. Con este breve resumen del libro en mente, llego al segundo punto, el temor de Dios y guardar sus mandamientos. La siguiente parte del versículo 13 dice así, se teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, después de todo lo que él ha escrito hasta este punto, esta es la conclusión a cual él llega. Con toda la sabiduría que Salomón tenía, él dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Después de él estar expuesto a todo lo que este mundo ofrece, con riquezas, recursos, con todo el tiempo adecuado del mundo, él llega a la conclusión que el temor de Dios es el principal, es lo principal en la vida. Y yo sé que la parte y guardar sus mandamientos tal vez nos pueda poner un poco nerviosos, como queremos poner la guardia cuando escuchamos eso, porque sabemos que no lo podemos hacer y que todos quedamos cortos. O tal vez porque vengamos de un contexto muy legalista o que en el pasado se nos haya puesto un yugo pesado de la ley por hombres que no predican el evangelio fielmente. Pero debemos recordar que la obediencia no está desligada del temor de Dios.
la obediencia siempre va con el temor de Dios. Afirmamos que nuestra justificación y nuestra santificación están arraigadas en Cristo solamente. Quiero que eso sea claro. Pero no hay verdadero temor de Dios si no hay obediencia. El creyente que teme a Dios guarda los mandamientos de Dios, no para salvación o para mantenerse salvo, y ni perfectamente, pero es el resultado, es el fruto, es evidencia de ese temor de Dios. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos de hombres temerosos de Dios, imperfectos con sus luchas, pero están ahora con Dios. Por ejemplo, Noé, Abraham y David. En Génesis 6, Noé es descrito como un hombre temeroso de Dios. Y se menciona que él era justo y que caminaba con Dios. Ahora, esto no significa que él era perfecto, porque vemos después en la historia que él peca, pero él fue considerado hombre justo principalmente por su temor de Dios. En Génesis 22, Abraham demuestra su temor de Dios por su disposición a obedecer en sacrificar a Isaac, y demuestra fe que Dios cumpliría su promesa, aunque pareciera imposible si se le estaba pidiendo que sacrificara al hijo de la promesa. Pero Pablo después escribe que Abraham creyó a Dios y eso se le fue contado por justicia. Y también llegamos a David, que aunque imperfecto, fue descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. A la misma vez vemos cómo él se expresa el arrepentimiento por su pecado en los Salmos, pero así con su arrepentimiento por su pecado, vemos cómo él expresa su confianza en Dios a pesar de eso. La obediencia y las obras no es lo que los categoriza como hombres temerosos de Dios. Fue su fe en las palabras, en las promesas de Dios. Esto implica que ellos creían que Dios proveería al Mesías, quien fue prometido en Génesis 3:15. Y cuando nosotros, en nuestro contexto, para los creyentes, cuando hablamos temor de Dios, no estamos hablando de temor como tener miedo o terror. Y tampoco es miedo solamente a la justicia o al infierno. Muchos pueden tener miedo a Dios o miedo al infierno, pero no se humillan ante Él no se humillan ante Cristo como Señor y Salvador. Y la Biblia dice que hasta los demonios creen y ellos tiemblan. El temor de Dios para el creyente es reverenciar a Dios y adorarlo con admiración. Es creer su palabra. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían la palabra de Dios, pero ellos la tenían en forma audible, a través de los profetas que les hablaban de parte de Dios y también lo que se había escrito hasta ese punto. Nosotros solamente podemos tener un correcto temor de Dios si conocemos al Dios de las Escrituras. Y ese temor de Dios debe impactar la manera en que nosotros vivimos. Como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Cuando escuchamos o leemos esta parte del versículo, debemos pensar también en los términos que la audiencia original pensaba, basado en lo que se les había revelado del Evangelio hasta ese entonces. A ellos no se les había revelado a Cristo como nosotros lo tenemos y como nosotros lo entendemos. Ellos solamente tenían esos símbolos y sombras de lo que había de venir. Después de la caída, el hombre en el Antiguo Testamento solo tenía un verdadero temor de Dios si él creía
en la promesa de redención que Dios anunció en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer vencería a la serpiente, a Satanás. Entonces, si el hombre en aquel entonces creía, él obedecía, aunque imperfectamente. Si Adán hubiera demostrado un verdadero temor de Dios, si él hubiera obedecido la voz de Dios en el huerto de Edén. Pero porque no lo hizo, nosotros somos herederos de esa naturaleza pecaminosa. Pero gloria a Dios que desde el huerto de Edén, Dios prometió a alguien quien redimiría a su pueblo. El Evangelio no llegó solamente cuando nació Cristo, sino desde el huerto de Edén, Dios nos prometió y nos dio a Cristo en esa promesa. Entonces, los del Antiguo Testamento, similar o igual que nosotros, fueron salvos si ellos creían en ese Mesías, quien Dios daría para redimir a su pueblo. Ellos tendrían que ver en el futuro, esperar en lo que vendría, y nosotros vemos hacia atrás en quien Dios ya nos dio. Solo hay dos categorías de personas en este mundo: los que están en Adán y los que están en Cristo. Para estar en Adán, usted no tiene que hacer nada, solamente nacer. Para estar en Adán, solamente se tiene que concebir ser humano. Todos nacemos por naturaleza en Adán. Solo las dos cabezas federales tenían verdadera neutralidad. Entonces mucha gente piensa cuando un ser humano nace que es neutral hasta que él peca. Pero la realidad es que nosotros no somos neutrales, nacemos ya por default en Adán. Corremos hacia el pecado. Solamente Adán y solamente Jesús tuvieron neutralidad. Por eso se les llama cabezas federales, porque ellos representan a sus pueblos. Y por eso era necesario que Cristo naciera de una virgen por la obra del Espíritu Santo, para que Él no heredara la naturaleza pecaminosa como los hombres. Por eso la promesa de Génesis 3:15 que dice que la simiente de la mujer, porque si hubiese sido por la del hombre, hubiera nacido con pecado. Entonces, ¿cómo llegamos a estar en Adán, a estar en Cristo? Es necesario nacer de nuevo. En Juan 3:3, Jesús dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nacer de nuevo ya habiendo nacido? Sigue en el versículo 8 de Juan 3, que dice el Señor: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no podemos nacer de nuevo por nosotros mismos, o no podemos decidir nacer de nuevo. Esto viene de Dios. Es una obra sobrenatural de Dios. Así como los bebés no pueden decidir cuándo nacer o cuándo ser concebidos, nosotros no podemos decidir nacer de nuevo, sino Dios hace esa obra en nosotros. Es solo por la gracia de Dios. Y nosotros, los creyentes, en un tiempo estábamos todos muertos espiritualmente. Efesios 2 habla que éramos por naturaleza hijos de ira, pero las palabras gloriosas dice: pero Dios, quien es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Entonces es necesario el arrepentimiento y fe en Cristo solamente, pero Él nos tiene que dar vida para hacer eso. Nosotros no podemos arrepentirnos y venir a Cristo sin que Él nos haya dado un nuevo corazón para el perdón de nuestros pecados y para nuestra justicia. Para ser salvos o justificados, no solamente necesitamos el perdón de todo el pecado, toda la transgresión que hemos hecho contra Dios, pero también necesitamos que Él nos llame justos, que Él nos acepte. Y Él solamente lo hace eso por Cristo. Gloria a Dios que si estamos en Cristo, su perfecta justicia de Él es aplicada a nosotros y nosotros no la merecemos. Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos 5:19, hablando de las cabezas federales, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y este uno es Cristo, y Él solamente. Solamente hay dos representantes, no hay otra categoría, no existe la neutralidad. Entonces, si nosotros somos creyentes, si nosotros estamos en Cristo, no nos debe dar temor exhortarnos los unos a los otros o animarnos a las buenas obras, porque Dios las acepta en Cristo. Porque los creyentes, las buenas obras que hacen, las hace en Cristo y Dios las acepta. Quiero clarificar que Dios no las acepta para nuestra justificación o para que pensemos que tenemos algo que ver con el progreso de nuestra santificación. Él las acepta porque estamos en Cristo y hemos sido cubiertos por su sangre. Ya hemos sido revestidos, ya hemos sido vestidos de Cristo y a la misma vez, acorde a las Escrituras, ya salvos, estamos llamados a vestirnos de Él. Efesios 4:22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Nuestra conformidad a Cristo, nuestra santificación es solo por gracia también, pero estamos llamados a hacer estas cosas. Dios es quien produce el querer como el hacer. Él las preparó, las buenas obras de antemano, para que anduviésemos nosotros en ellas. Entonces, cuando el hecho de estar en Cristo no significa que nos deshacemos del temor de Dios o de la ley de Dios. En Romanos 7:12 dice que la ley es santa, buena y justa. En Timoteo 1:8 dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces es importante que mientras vemos esta idea del temor de Dios y guardar sus mandamientos, es importante que sepamos cómo nos relacionamos correctamente con la ley. Estando en Cristo, cómo aplicamos la ley correctamente. Porque la ley ya no nos condena para el juicio de Dios, para el castigo eterno cuando estamos en Cristo. El creyente puede usar la ley, pero no debe someterse bajo ella como un medio para tener salvación. El teólogo reformado R.C. Sproul, en un artículo que él escribió sobre los 3 usos de la ley, lo resumió con los siguientes 5 puntos. R.C. Sproul, él escribió un artículo sobre los 3 usos de la ley y hizo
este resumen, con 5 puntos. Él dijo, número 1, la iglesia actual ha sido invadida por el antinomianismo que debilita, rechaza o distorsiona la ley de Dios. Y como paréntesis, esta palabra antinomianismo significa anti-ley. Se usa para hablar de una actitud y una enseñanza que afirme que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo. En ese pensamiento se rechaza cualquier rol de los mandamientos de Dios en la vida del creyente. Y la persona que crea esto cree que no es importante o que no importa que ellos vivan en pecado. Eso es lo que es antinomianismo, brevemente. El segundo punto que dio R.C. Sproul es que la ley de Dios refleja la santidad de Dios y nuestra injusticia. Ese es el primer uso de la ley. La ley de Dios refleja la santidad de Dios y nuestra injusticia y sirve para revelarnos nuestra necesidad de un Salvador. También dijo que la ley de Dios es un freno contra el pecado y también revela lo que le agrada a Dios y lo que le ofende. Y su último punto, conclusión, era que el cristiano debe amar la ley de Dios y obedecer su ley moral. Y también para ver otro resumen sobre la relación del cristiano y la ley, cito a un teólogo bautista reformado llamado Ernie Reisinger, y él lo resumió así: el cristiano no está bajo la ley como un pacto de obras, ni como un ministerio de condenación, sino bajo ella como regla de vida y norma objetiva de justicia para todas las personas de todos los tiempos. Así como la ley no empezó en el Sinaí, tampoco terminó en el Calvario. Sigue siendo el estándar de obediencia hoy. Y también dijo, la ley fue dada para que se buscara la gracia fue dada para que se cumpliera la ley. Entonces, cuando hablamos sobre la obediencia a la ley, no estamos añadiendo algo al evangelio perfecto que ya tenemos. El evangelio se trata solo de Cristo, quién es Él, qué Él ha hecho. Por eso Él dijo, consumado es. Quiero que sea claro que no estoy diciendo que nuestras buenas obras o nuestra obediencia aportan algo a nuestra justificación o santificación o glorificación. Todo es por la gracia de Dios. Pero a la misma vez, no a la misma vez, debemos recordar que la obediencia son frutos del creyente. El evangelio es uno solo, pero el creyente, siendo salvo por el Espíritu Santo, produce fruto. Dios produce fruto en él. La gracia nos lleva a la obediencia por medio del Espíritu Santo. Entro ya al tercer punto, el todo del hombre. El todo del hombre. Dice la última parte del versículo, porque esto es el todo del hombre. El temor de Dios es relevante, tiene que ver con las personas. Tiene que ver con las personas porque vivimos en el mundo de Dios que Él ha creado y tendremos un destino final. Como mencionamos antes, el rey Salomón en toda su sabiduría había visto la vanidad debajo del sol y llega a esta conclusión, que esto es lo que importa en esta vida. La última palabra de Salomón acerca de las cuestiones que subsisten en este libro, así como sobre la vida misma, se centra en la relación de uno con Dios. Todas las preocupaciones, los placeres, las incertidumbres de la vida, todo esto queda atrás. Todas estas cosas serán irrelevantes al fin de nuestras vidas, como lo fueron también con Salomón.
La sabiduría, los bienes, la juventud, las fuerzas, la buena reputación, todas esas cosas pasarán. Más urgente y principal que la muerte misma para los hombres es su posición delante de Dios. Todo aquel fuera de Cristo recibirá el veredicto de culpable y ese veredicto es eterno. No hay más oportunidad de arrepentirse después de la muerte. Si usted nos visita hoy, no es creyente, si no está en Cristo, ponga su mirada en Él, confíe en Él, que no tiene otra esperanza más que el mismo Cordero de Dios. Dios mismo provee lo que le satisface. Dios es el único que nos puede juzgar. En el mundo escuchamos, o por lo menos en la cultura americana, la gente del mundo les gusta decir eso, que solo Dios me puede juzgar, porque no les gusta que la gente les juzgue o hable de ellos, pero esa idea nos debe aterrorizar, porque Dios es un juez justo, y todo hombre por sí solo se hallará culpable delante de Dios. En Cristo, nosotros ya no tenemos ese terror al juicio, porque somos hallados justos por Cristo. No crea la falsa idea que el infierno no existe o que Dios perdonará a todo el mundo, que al final de todo que Dios perdonará a todos. Eso es una mentira. Unos reciben gracia y el resto recibirán justicia. Unos reciben gracia y el resto recibirán justicia, pero nadie recibirá injusticia. Nuestra única esperanza para ser reconciliados con Dios es Cristo mismo. La vida verdaderamente es vanidad de vanidades si caminamos por este mundo sin un Redentor. Pero gloria a Dios que nos dio a su Hijo para nuestra salvación y para saber cómo deberíamos caminar en este mundo. Él no nos ha dado la vida para vivir en los deseos de la carne, sino sin tomar en cuenta su enseñanza. Jesús les dijo a sus discípulos en la gran comisión que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él había mandado. Una vez repito que el temor de Dios y la obediencia para el cristiano no va desligada de su nueva naturaleza en Cristo. Cierro este tercer punto con la primera pregunta en el Catecismo Menor de Westminster. Pregunta, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Respuesta, el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, mientras voy concluyendo, en el principio mencioné que este libro se leía en Pentecostés. Pienso que es importante considerar esto, porque esto nos ayudará a entender cómo nos podemos relacionarnos con el libro y aplicarlo. En el Antiguo Testamento se celebraba en Pentecostés dándole los 10 mandamientos al pueblo de Israel 50 días después de la Pascua judía. Y en esta celebración se ofrecían las primicias de los frutos. En el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, se celebró que vino el Espíritu Santo y descendió sobre los apóstoles después de la ascensión de Jesús. Y en el Pentecostés empezó el establecimiento y el crecimiento de la iglesia en la primera generación después de la ascensión del Señor. Entonces, esa multitud gentil en el día de Pentecostés eran los primeros frutos de la cosecha del ministerio público de la iglesia. Entonces, mi punto es que este libro, así como el resto de las escrituras, son relevantes a la vida del creyente. Todo el consejo de Dios es para todo el pueblo de Dios. Entonces, sabiendo esto, podríamos considerar que el libro de Eclesiastés se leyó en esa fecha de Pentecostés. No vamos a ir más allá de las escrituras, pero podemos considerar esto. Y aunque no fuera así, de todos modos, la Biblia enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. Entonces, este libro de sabiduría primeramente nos debe llevar a Cristo y entender
que Él es el verdadero Rey sabio y el Evangelio es sabiduría de Dios. Y también recordamos y vemos que en sus páginas contiene sabiduría para saber cómo deberíamos vivir en este mundo. El intelecto o conocimiento en la cabeza solo no es sabiduría. El intelecto, el conocimiento que tengamos en la mente en sí no es sabiduría. La sabiduría es cuando se aplica lo que uno sabe acerca de Dios y acerca de su palabra. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, para ir terminando, el libro de Eclesiastés nos ayuda a percibir cada día de nuestra existencia, nuestro trabajo y las provisiones como regalos de Dios. Y nos recuerda que todo lo que hagamos lo debemos hacer para la gloria de Dios. Como aplicación tal vez más básica o para nosotros, leo unos versículos que se encuentran en Eclesiastés. Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Eclesiastés nos enseña que todo lo bueno y todo lo malo que nos pasa en esta vida son una arena donde tenemos la oportunidad de aplicar lo que sabemos, de conocer, de crecer nuestro conocimiento de Él y para expresar una fe madura. Entonces debemos gozarnos en nuestro trabajo, no solamente trabajo en que cuando nos pagan, sino todo trabajo que hagamos en la obra de Dios, todo lo que hagamos en el reino de Dios, no como un fin en sí mismas, sino nos gozamos solamente en Él. No nos enfoquemos en las dificultades de esta vida, de nuestras situaciones, de nuestras debilidades. Sintámonos contentos y satisfechos en Cristo. Miremos, descansemos, dependamos en Cristo. Todo lo que hagamos, hagámoslo para su gloria. Recibamos todo esto de Cristo, quien es el verdadero Kohelet, el verdadero predicador ante su congregación, ante su pueblo. Oremos.